Gente de Villaguay, ¿cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Bien, espero que sigan bien, que estamos bien. Bueno, vamos a seguir, ahora vamos a grabar para ustedes la clase número 5 del origen de la psicología espiritual, para que vayan tomando conocimiento, que vayan profundizando de dónde viene este origen de la psicología espiritual, por qué esta metodología que hoy impulso para que la gente comience a entender, a comprender y a comprenderse fundamentalmente de quiénes somos, qué estamos haciendo en esta sociedad, qué estamos haciendo aquí y a qué venimos realmente, ¿no? O sea, tomando en cuenta todo esto de lo que venimos haciendo, que venimos trabajando aquí en las clases anteriores, en el que comenzamos el mes pasado. Bueno, ahora seguimos este, con esta metodología de trabajo y a impulsarlos ustedes para que tomen conocimiento también de esto. ¿Sí? Y hoy también me están ayudando al proceso de integridad del ser, grupo terapéutico espiritual, de lo cual comando, digamos, soy el director de esta institución, y la idea de poder transmitir todos estos conocimientos, al menos que me fue dado a mí, y transmitírselos a ustedes también, para que entiendan y se conecten con ustedes mismos. O sea, como ya expliqué en la clase 4, cómo es esto de la psicología espiritual. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que entendamos y comprendamos que nosotros somos espíritu y que venimos a trascender a través de la información que tiene ese espíritu y venimos a dar conocimiento de ese espíritu. En la misma sociedad donde estamos inmersos, que donde en esta sociedad venimos a aprender a través de nuestra materia, que es la materia es la experimentación, se denomina así. El alma es donde se estacionan todas nuestras emociones, para que el espíritu sea controlado, digamos, por así decirlo, porque el espíritu en su mismo y en su creación es caótico. O sea, ¿qué significa caos? Porque se genera de un caos o de una gran explosión que gestiona o se genera un caos. En cualquier gran explosión de nuestra vida, ya sea una explosión emocional, es un caos. ¿Sí? También inclusive en el proceso de nuestro propio nacimiento es un caos. O sea, porque estamos cómodos dentro del vientre materno durante 9 meses y de pronto tenemos que prepararnos para salir a ese caos, a ese ruido, a ese escuchar voces, aunque ya lo escuchamos dentro del vientre materno, pero ahora empieza a ser más directa o más directo eso, ¿sí? Esas voces, esa enseñanza, ese contacto. Antes todo estaba solo dentro del vientre materno, ahora salgo afuera. ¿Sí? Por eso empieza el cuidado de quiénes están, las voces que empiezo a identificar, quiénes son los que están al lado mío, quiénes son los que me atienden, me asisten, me dan de comer, me alimentan, me cuidan, me dan amor. ¿Sí? Empiezo ahí a detectar. Entonces esto es un caos para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a identificar quién es cada uno. Entonces es un caos. ¿Sí? Así se creó el universo, así se crea, nosotros salimos de ese canal de parto. Es un caos, porque tenemos que ver y mirar para todos lados para identificar. Es un caos, ¿sí? Hasta que nos acomodemos. Una vez que nos acomodamos, ahí comenzamos a vivir lo que sería la vida, pero ya la vida se viene gestando de tiempos a. ¿Sí? Bien, en la clase 4 había terminado, y creo que les había dicho a ustedes también, que iba a repetir con qué cerraba la clase 4. Sí, que era la iglesia que pasó a ser de un movimiento transformador a convertirse en una institución centralizadora. Con el tiempo la iglesia se autoproclamó la guardiana absoluta de la verdad. O sea, solo lo que decían ellos, no lo que decíamos nosotros, ¿no? O sea que nos sacó de ese discernimiento solo lo que dice la iglesia de la verdad, determinando qué enseñanzas eran aceptables y cuáles eran peligrosas. O sea, como que si nosotros no supiéramos, ¿no? Pero bueno, eso es también parte, la iglesia fue parte porque también tenía miedo, porque quería tener más poder controlado o controlar a la gente a través de ese poder y a través de ese miedo, ya en ese tiempo, y hoy sigue siendo exactamente igual. ¿Sí? Hoy todas las estructuras sociales manejan a través del miedo. Miramos los medios hoy de comunicación, ya sea televisivos, radiales, digo que por ahí hay gente que lo escucha, pero
por ahí muy poco. Hoy vuelve a través de los streaming, parece que vuelve a aparecer esa radio hoy, esa radio con visión. Antes no teníamos la visión, era solo imaginativa. Teníamos que imaginarnos cómo era un programa de radio, ¿no? Aquellos que tienen tantos años como yo, por ahí se acuerdan de esos radioteatros, ¿sí? Y que alimentaban nuestra imaginación, porque si escuchamos esos radioteatros, ¿sí? Solo imaginábamos, lo teníamos que imaginar, ¿no? Qué bueno era eso de imaginar, o sea, trabajaba en nuestra imaginación. Nuestra mente siempre constantemente buscábamos imaginar esa secuencia que se daba a través de un relato de radio, ¿no? Como un radioteatro, o cualquier situación que se relataba a través de la radio de una noticia, lo mismo. Siempre nuestra imaginación estaba al servicio, digamos, para la interpretación o para visualizar esa noticia que había ahí, ¿no? Hoy están todos los medios, hoy nos comunicamos en cualquier parte del mundo al instante. Sí, antes era imposible, eso no sabíamos, ¿no? Pero bueno, para que entendamos también esto. Pero acá, por ejemplo, en esta situación, que la iglesia toma como la dueña de la absoluta de la verdad, ¿no? O sea que no había otra forma, solo lo que se dice ahí, inclusive hoy hasta los tiempos de hoy. Expresiones como, mirá lo que dijo el Papa, pero no quiero ir como si estuviera en contra del Papa, no. Yo cuento una experiencia propia mía, o sea, mirá lo que dijo el Papa, y yo digo, ¿cómo? ¿Qué dijo el Papa? O sea, qué sé yo, en épocas de pandemia que no teníamos que lavar las manos y todos, o sea, como que me decían, mirá esto que dijo el Papa, y yo digo, pero si esto me lo decía mi mamá cuando yo tenía 4 años, o sea, andá a lavarte las manos, pues yo me cagaba cachetadas. O sea, yo lo aprendí de mi mamá, no que el Papa dijo una cosa wow, y era expresada así, o sea, con mirá lo que dijo el Papa, no, está bien, o sea, el Papa está en su lugar, lo tiene que decir, está todo bien, pero no es que dijo algo súper trascendental, porque esto es algo que yo lo aprendí a mis 4 años, no hace falta que lo diga una autoridad como el Papa, ¿no? Lo puede decir, obviamente que sí, de hecho lo dijo, pero no es esto que tenemos que tomar literal, si yo tengo capacidad hoy, ser un adulto, tengo capacidad de discernimiento. Y lo puedo decir y hacer también. O sea, no es que tomamos porque lo dice él, ¿no? Esto lo ocurre en todos los ámbitos, porque lo que dice un cantante, un actor, un deportista y todo, como que lo tomamos, wow, lo dijo él. No sé, o sea, ¿quién lo eligió como sabio? Está bien que pueden ser sabios, como que no. Pero es como que tomamos la palabra absoluta como que es así, no. Cada uno de nosotros tiene su propia verdad porque tenemos la esencia pura de la creación, de la divinidad, o sea, está dentro nuestro. Y también nosotros tenemos esa sabiduría, como llegamos a nuestra vida, a esta altura de mi vida, viviendo y tomando decisiones y aplicando nuestra propia sabiduría para llegar a esta altura de nuestras vidas, ¿no? Entonces todo eso también tiene que ver, pero lo ponemos muchas veces así. Bien, en esta quinta clase, tomando y retomando de esa parte de lo que era la verdad o dueña de la verdad de todo esto, voy a alejar un poquito la cámara porque estoy como muy encima, parece. ¿Sí? A ver, lo acomodo. Ahí estamos. Bien. Porque si no me tiro un poquito para adelante y me pierdo en la imagen. Bien. Las ideas que alimentaban el empoderamiento personal fueron etiquetadas como subversivas, o sea, no nos podíamos empoderar personalmente. Fueron etiquetadas como subversivas y castigadas severamente. De esta forma, elementos esenciales del cristianismo primitivo, como su misticismo, diversidad y libertad espiritual, fueron progresivamente silenciados o eliminados. O sea, ya no podíamos tener ese criterio personal, lo que decía recién, ¿no? Y ya empezamos a tomar que lo que decía el otro era la verdad. Sí, nosotros no somos la verdad. Nuestra presencia no es una verdad, nuestra creación no es una verdad. ¿Por qué tomamos lo que dice solo el otro, no? O sea, para eso era, por eso ellos dijeron eso. En la clase 4 que cierro, la clase 4 diciendo eso. O sea, que eran los dueños absolutos de esa verdad. Sí, la nuestra y la mía. Yo no puedo decir nada, o sea, porque está ahí, no se permite que... No estoy en contra de la iglesia. Lo que estoy es que quiero decir yo mi verdad.
y parece que no tengo derecho a decirla. Yo no tengo autoridad sobre mí mismo, no digo autoridad sobre los otros, pero sobre mí sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, mirarme yo, aprender yo. ¿Sí? ¿Por qué era esto? La esencia de ese cristianismo primitivo era eso, tener la libertad espiritual. No la tenemos si no sabemos que tenemos espíritu. Yo digo esto y tal vez lo que no están tomando la clase, che, ¿de qué habla este? Que habla del espíritu, habla de la libertad. Claro, la libertad es espiritual que tenemos que tener, pero también se adueñaron de la espiritualidad y hasta también la estandarizaron la espiritualidad. Si no era esto, porque el espíritu es ilimitado y la iglesia o cualquier institución religiosa no lo conoce, no sabe, solo transmite lo que dice la Biblia o interpreta lo que dice la Biblia. Y no lo conoce, no profundiza. ¿Por qué? Porque desde las enseñanzas mismas de la transmisión de lo que sería una estructura de, por ejemplo, en el catolicismo, la catequesis, solo se transmite lo que dice ahí, y solo se interpreta lo que se discierne en eso, pero no se permite otra idea, porque se erigen como dueños de la verdad. Y yo quiero interpretar otra idea, me tuve que salir de esa situación, porque si no lo podía decir. ¿Sí? Entonces, ¿te coartan en la expresión? Sí, muchas veces sí. No lo digo que lo hagan a propósito o lo hagan por malo. No, porque es la estructura misma que nos lleva a eso. ¿Sí? Bien, sigamos en esta quinta clase. Bien. A ver, la ortodoxia llegó a dominar instaurando una versión del cristianismo que prevalecería en el mundo occidental durante más de 1000 años. Esta versión transformó la historia y el mensaje de Jesús en una herramienta para consolidar el control institucional. O sea, que el mensaje primario de Jesús lo distorsionaron. Mejor dicho, no es que lo hicieron a propósito, es que en la misma situación lo llevó a la distorsión. La misma situación imperiante o que se imponía llevó a la distorsión, diluyendo su esencia revolucionaria en favor de un sistema que sostenía una iglesia poderosa. O sea, claro, si no perdía, la iglesia podía, de ese entonces perdía el poder. Pero que aún hoy podemos ver cómo la diversidad cristiana fue sistemáticamente reducida a una ortodoxia rígida. Sin embargo, la historia no concluye ahí. La historia sigue, ¿sí? Cuando la iglesia consolidó su doctrina, las luchas por el poder no hicieron más que intensificarse. Claro, todo el mundo quería tener ese poder sobre las masas. ¿Sí? Lo que siguió fue una campaña prolongada para controlar no solo la fe, o sea, controlar la fe, no solo la fe tenía que controlar, sino también el conocimiento. O sea, no la fe o el conocimiento, como recién le mencionaba. No, si vos eras más, no. No es este conocimiento lo que es válido. ¿Cómo que no? Si cada uno de nosotros tenemos conocimiento, si no, ¿cómo llegamos a esta altura de la vida? Nadie nos dio una lectura para que vivamos esta vida. No, la vivimos nosotros, con errores o con aciertos, no importa de qué forma, pero lo vivimos. Entonces, por ende, aplicamos cada uno su propia sabiduría. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Este esfuerzo se extendió hasta la era moderna y dejó un impacto duradero en la espiritualidad y la educación. La espiritualidad y la educación. Dejó ahí. Una de las herramientas más efectivas utilizadas por la Iglesia fue el lenguaje. Durante más de 1000 años, la Biblia se mantuvo exclusivamente en latín. ¿Sí? O sea, la Biblia se mantenía en latín. ¿Por qué? Y porque no todo el mundo conocía el latín. Entonces, no sabíamos qué decía ahí. Estoy hablando de esos cristianos, ¿no? De tiempos A. También aquellos que son, yo no lo vi, pero sí escuché, sí, me lo contaron, que en la misa se daba en latín y el sacerdote estaba de espalda a los fieles. No miraba en la antigüedad a los fieles. Yo no lo sé, no lo vi eso. Solo digo lo que me contaron, o lo que dice la historia, ¿no? Que hablaba así, o sea, durante más de 1000 años la Biblia se mantuvo exclusivamente en latín. El idioma de los académicos, sacerdotes y esas élites que manejaban ese entonces. O sea, la interpretación era solo de ellos. Nosotros no teníamos acceso a la Biblia. O sea, nosotros digo porque yo me erijo también como católico practicante en su momento.
Entonces, obviamente que leí toda la Biblia, no digo toda, porque no sé si la leí toda, porque uno lee, de acuerdo, pide una palabra y le va apareciendo las palabras de acuerdo a lo que Dios nos quiere mostrar, nos quiere decir. Así que eso sí, yo creo en eso. Digo, le pido una palabra, pido a Dios una palabra, voy a la Biblia porque ahí está, digamos, la historia expresada en esa Biblia, la sabiduría en esa Biblia, el conocimiento que tiene. Yo lo tomo hoy a la Biblia como un libro, como cualquier libro de institución, un libro sagrado, digamos, ¿no? Una enseñanza, un conocimiento profundo. Aunque también creo, de este lado, que fue también manipulada la Biblia y fue puesto, tienen textos que por ahí de pronto no tiene que ver con lo vivido de ese entonces. ¿Sí? Manipularon algunos textos. Entonces, no tiene la Biblia no tiene una verdad absoluta en un 100%. ¿Sí? Fue manipulada en muchos casos, pero no importa, igual la sigo tomando exactamente igual, como un libro sabio. ¿De acuerdo? O sea, mi interpretación es esa, ¿no? Un libro sabio para mí. Y la Biblia está en nosotros mismos. Y yo creo que la primera vez, o muy pocas veces digo esto, la Biblia somos nosotros, porque tenemos ese conocimiento que está ahí, que Jesús vino a transmitir, porque lo que dice la Biblia es todos los conocimientos que Jesús transmitió, la vivencia de los apóstoles, cómo impactó Jesús en esos apóstoles, cómo esos apóstoles a su vez transmitieron a sus propios discípulos, porque cada apóstol tenía su propio discípulo. Por eso Jesús lo mandó de dos en dos a predicar, a que llevaran a los confines de la tierra la palabra de Dios. Y lo fueron, entonces de ahí también viene todo, esta enseñanza, todo este criterio, de este conocimiento, exactamente igual. Y lo llevaron a los confines de la tierra. ¿Sí? Digamos como historia, como trascendencia de todo esto. Llevaron esa palabra, ese conocimiento. Y cada apóstol nos llevó un libro cuando tenían que transmitir la palabra de Dios. Nos llevó la Biblia. La Biblia aparece mucho después ya de la desaparición inclusive de los apóstoles. ¿Sí? O sea ¿qué transmitían ellos? Sus propios conocimientos. Che, esto que estoy haciendo yo no es algo ay, mirá cómo lo descubrí, mirá cómo le estoy dando todo esto, que yo soy, ahí se le alimentaría solo mi ego. Pero no. Che, el conocimiento lo tienen cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene ese conocimiento. Lo que ocurre es que en esta situación de carencia que tenemos en nuestra sociedad, de falta de afecto, falta de amor, falta de contacto en muchos casos, ¿sí? Contacto de piel, del abrazo, del tener ese cariño, o solo conocimos el abrazo de nuestra mamá mientras nos amamantaban, porque después papá no tenía ese criterio y no nos abrazaba. No sabía cómo mostrar ese amor. ¿Sí? Porque de acuerdo a los tiempos era solo trabajar. En mi época mis padres me transmitieron que el trabajo era lo fundamental y yo de hecho trabajaba. Y de hecho trabajé y estuve ausente en mi propia familia durante años. Es lo que se transmite. Cada uno le toca algo. A mí me tocó eso en esa época, bueno, pero hoy me doy cuenta también de eso. Y realmente transmito hoy a toda la gente eso. Por ahí no lo transmito porque nadie es profeta en su propia tierra, tal vez no lo transmito en mi propia familia. Pero sí estoy haciendo y transitando y dejando huellas en este mundo. Dejen huellas ustedes. Si no, ¿por qué pasaron para aquí? ¿Solo a padecer? No, dejen huellas. Pero la primera huella que tienen que dejar en su mismo ser, en su mismo corazón, en su misma conciencia. Dejen esa huella ahí. Abracen, tóquense, ámense, sientan, perciban, ¿sí? Quédense en silencio. Tómense su tiempo para ustedes, aislado de todos, de familiares, de pareja, de todos. Estén ustedes con ustedes mismos. ¿Sí? Para reconocerse, para entenderse, para aceptarse. ¿Sí? O sea, tenemos que aceptarnos todas las miserias que tenemos. Una pareja, un matrimonio, por ejemplo, porque esto me toca a mí trabajar todos los días de las terapias, que vienen a ponerme quejas sobre el marido o la esposa, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, che, pero mira que un matrimonio se lleva de aceptación, no de quién tiene la razón. Hay que aceptar cómo es el otro.
Por eso lo aceptamos en la etapa de novio, que cuando nos gusta a alguien nos damos o nos enamoramos, vamos a poner así, ¿no? Tenemos que aceptar cómo es. Tenemos que aceptar su fisonomía de la cara, su cuerpo, su color de piel, su cabello, sus ojos. Aceptamos. Nos gusta, punto. Ya está, o estamos enamorados, punto. No estamos buscando un defecto, no queremos la perfección en el otro. Perfectos son para nuestros ojos. Pero aceptamos. Yo siempre digo lo mismo, cuando en esa situación, sí, vienen chicas jóvenes, porque también tengo chicas jóvenes en las terapias, ¿no? Y yo digo, claro, el amor de mi vida, ay, el amor de mi vida. Sí, después ese amor de mi vida le hacemos una perimetral o le hacemos un juicio por alimentos, le digo. O sea, no digo que es en todos los casos, pero en su gran mayoría pasa eso, de lo que decimos en una primera etapa, el amor de mi vida, después resulta que le hacemos un juicio o le queremos sacar todo y no lo queremos dejar en la calle. ¿Sí? O sea, ese amor de mi vida. Entonces somos contradictorios en nosotros mismos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no nos conocemos a nosotros. No nos conocemos a nosotros. No nos amamos a nosotros. Entonces no vamos a interpretar que el otro nos va a venir a amar, no. Absolutamente no. Bien, como les decía, o sea, durante mil años la Biblia se mantuvo exclusivamente en latín, el idioma de los académicos, sacerdotes y esa élite que solo podía interpretar a esa Biblia o a ese idioma, el latín. ¿Sí? Bien. ¿Y qué ocurrió con eso? Bueno, los fieles comunes que hablaban lenguas vernáculas no podían acceder directamente a las escrituras. Claro, lo que solo conocían en su lengua no podían acceder a la escritura del latín. Esto no se trataba solo de una tradición, sino de un método para mantener el control. Claro, los demás no debían saber. Hay informaciones que hoy, hasta el día de hoy, no sabemos. ¿Sí? Hoy se pelea o se lucha o se dice de muchas cosas, por ejemplo, se cuestiona la llegada del hombre a la luna. ¿Sí? Se cuestiona. Y por ahí yo antes tenía la mirada que no, sí, el hombre llegó a la luna. Pero hoy se cuestiona. Y está bien que se cuestione, claro. Claro. Che, vos seguís pensando que el hombre... No, ya no. Es que tampoco me importa saber. Como tampoco me importa saber si la Tierra es plana o no es plana. ¿Por qué quiero conocer si la Tierra es plana o no es plana, o si el hombre llegó a la luna o no llegó a la luna, si no me conozco a mí? Llegar a la luna es como llegar a mi interior, conocerme en mi interior. Por ejemplo, si la Tierra es plana o no es plana, quiero saber si mi ser es plano o no es plano, si solo y acepta y no acepta otra cosa. No, no me importa. No es que esa gente que hable de eso, que luche por eso, o que quiera informar sobre esas cosas esté mal. No, 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 no. Es lo que cree. Es lo que cree. Yo no me voy a poner en ese lugar. ¿Por qué? Para mí no tiene importancia tampoco. He escuchado también otras voces que no sé quién hoy, pero sí lo he escuchado. No es esto exclusivamente mío. Yo lo pensaba, pero hubo alguien que me ganó, digamos, para de mano, pero lo digo en el buen sentido, que dijo, che, no es importante. Y yo digo, estoy de acuerdo. No es importante. Es verdad. O sea, ¿que es bueno saberlo? Sí, sí, claro que sí. Es bueno, es bueno. Es bueno saber todo. Todo lo que podamos es bueno, que nos sirva y que nos nutra y que nos abra nuestra mente. Claro que sí, es bueno. Pero no me voy a poner a pelear con nadie, absolutamente nadie, si la Tierra es plana o no es plana, o si el hombre llegó a la Luna o no llegó a la Luna. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver como trascendencia de discusión, porque no me deja nada. O sea, no me moviliza en nada a mí. Y no me cambia la vida en nada, saber eso o no saberlo. Sí me cambia la vida si me conozco yo. Si yo profundizo en mi ser. Profundicemos en el ser, ¿sí? En cada uno de nosotros. Bien. Al mantener la Biblia en latín, se aseguraba que solo la clase sacerdotal pudiera interpretar y mediar entre los creyentes y los textos sagrados. Claro, porque al no saber, solo lo que decían ellos era la verdad. Vieron que en la clase anterior terminábamos diciendo eso, que ellos eran los dueños absolutos de la verdad que decían la Iglesia. O sea, como institución hablo, ¿eh? Porque la Iglesia también está formada de personas, de gente. O sea, pero como institución hablo de eso. Y median entre los creyentes y los textos sagrados. O sea, lo que se le transmitía a los creyentes era lo que se creía
que era lo correcto porque lo estaban interpretando ellos y transmitiendo. No es que ellos estaban diciendo la verdad. Sí, pero nosotros no teníamos el acceso a eso. Teníamos que conformarnos con lo que nos decían ellos, porque los tomábamos como ahí. Mirá, estos hombres que sabios que son, que saben leer el latín, por ejemplo. Entonces tenían esos conocimientos. Sí, hay información que hasta el día de hoy nosotros no tenemos conocimiento, como esto que les hablaba. Si el hombre llegó a la luna, si la Tierra es plana o no es plana, y así sucesivamente, si se cura o no se cura el cáncer. Sí, por ejemplo. Entonces creemos que lo hace una medicación, un tratamiento y todo lo demás. Digo, che, pero mira que el cáncer lo curamos hasta nosotros mismos. ¿Sí? El doctor Hammer le sacaron todos sus títulos. No sé si alguno conoce quién es el doctor Hammer. Bueno, el doctor Hammer le sacaron todos sus títulos porque él, médico eh, oncológico, director de una clínica oncológica en Alemania, no sé exactamente en qué ciudad o en qué lugar, en qué estado, como se llamen ellos ahí, no sé si era en Hamburgo, no recuerdo bien, pero en Alemania, vamos a dejar ahí. El doctor Hammer dijo, por ejemplo, che, la enfermedad del cáncer nos podemos autosanar. ¿Y para qué dijo eso, no? Le sacaron todos los títulos. Y no estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿eh? No estoy hablando de ahí, ¿eh? Sí, yo tuve la oportunidad de escribirme con ese doctor Hammer. Escribí, no sé si él me contestó, todavía está vivo, todavía estaba vivo porque después fallece, creo que en el 2018 fallece ese doctor Hammer, que después se crea una línea de lo que sería hoy, como se llamaría la biodecodificación, que es una línea del doctor Hammer. Hay otras líneas más también, pero acá creo que la que proliferó fue la línea del doctor Hammer de la biodecodificación, aquí en la Argentina. Bien, a ese doctor Hammer le sacaron, médico científico oncológico, le sacaron todos sus títulos, porque él dijo que el cáncer se autosanaba. ¿Sí? ¿Y para qué lo dijo, no? Lo limpiaron de un plumazo, así como lo limpiaron de un plumazo a Orígenes cuando empezó a decir, che, que esto de esta manera, ¿no? También lo sacaron de un plumazo. Bien, o sea que esto no pasó solamente hacia allá lejos o ahora nada más, no. Allá lejos también pasó y pasó ahora también, y pasa hasta el día de hoy. ¿Cuántos hombres silenciados? ¿Sí? ¿Cuántos hombres que empezaron a decir, como Nikola Tesla dijo, que la electricidad era gratuita? ¿Para qué dijo eso Nikola Tesla? ¿Sí? ¿Por qué cobraban? Claro, apareció en plena revolución industrial, cuando aparecieron todas estas cosas. Por ejemplo, la electricidad. Y él dijo que la electricidad, si solo se conectaba de un cablecito, pues todo el mundo tenía acceso a la electricidad, porque la electricidad estaba y está en el ambiente. Y hoy nos cobran todos esos servicios. Nos manda, sí, obviamente, tiene su costosidad en cuanto al traslado de esas cosas o a la emisión de todo eso, a la extensión que tiene que ver con todos esos cables, obviamente nos cobran la electricidad. Pero él decía, che, si se engancha un cablecito, tenemos electricidad. Todo el mundo puede tenerlo. Y él quería instalar antenas, digamos, no super megalíticas, pero para ese entonces sí lo eran, como algo megalítico, pues decía columnas en distintas partes del mundo y todo el mundo tendría electricidad. Pero no, había que aprovechar los recursos naturales, porque son recursos naturales, o sea, si son recursos naturales, son puestos por Dios o como quieran llamarles, por la naturaleza o por el universo. Bueno, pero están ahí, pues solamente para que el hombre lo tome. ¿Sí? O sea que todo fue dado en este mundo para que el hombre lo tome. O sea, todo puesto al servicio del hombre, del ser, de nosotros, porque somos un ser espiritual. Entonces, todo nos es dado a través de nuestro espíritu. ¿Sí? Pero mucha gente no entiende tal vez esto que lo diga, y si no lo entiende, bueno, escriban también. Si alguno puede ver en YouTube, en Integridad del Ser, que va a ser subido también este video, y lo puedan ver, bueno, escriban. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy diciendo solamente una parte nada más, ¿no? Pero escriban. ¿Cuántos hay? Todos los que hay recursos naturales es hecho por la propia naturaleza. Entonces nos es dado eso, está dado para nosotros. Bien, este monopolio sobre el conocimiento reforzó la dependencia de las masas hacia la iglesia y consolidó su autoridad. O sea, todo el mundo fue y convergió ahí, porque era lo que nos llevaba. O sea, teníamos que escuchar la palabra y solamente ellos eran los autorizados. ¿Sí? Porque sabían ese latín. Bien, yo sé esto, por eso digo, no es que yo me considero mejor ni peor, no, solamente en mi corazón está que hay que darlo. Yo lo tengo que dar, no es para mí esto. No me fue dado a mí, para que yo me lo guarde. No. Fue o es para darlo. ¿Sí?
Pero la llegada de la imprenta, por ejemplo, esto es algo que revolucionó, porque parte de esta escritura yo la tomo desde la historia también, parte de esta interpretación y de esta recabar información. Me gusta estudiar, me gusta ver cosas e investigar todas las cosas, ¿no? Pero la llegada de la imprenta en los siglos XV y XVI cambió radicalmente este panorama, ¿sí? La posibilidad de distribuir textos en masa, que antes solo tenían ellos, o sea, esto no había Biblias para todo el mundo. Era como que la Biblia lo podían tener algunos pocos que sabían latín, porque si no, ¿para qué iban a tener una Biblia que ni siquiera conocían, no sabían cómo leerla? ¿Sí? Pero esta, digamos, llegada a la imprenta que empezó a masificarse la impresión, permitió que las escrituras llegaran a más personas, desafiando la exclusividad de la Iglesia en la interpretación del mensaje divino. O sea que se empezó a proliferar el conocimiento también del latín. Y acá llegó un personaje que muchos están de acuerdo y otros no tanto, ¿sí? Pero no importa, yo tomo con los personajes como parte de la historia para que vea cómo también revolucionaron. Ya sea esté de acuerdo o no esté de acuerdo, no significa porque yo lo mencioné esté de acuerdo o en desacuerdo. No. Formo parte de esto porque en este caso también fue transformador. Así como Atanasio, que dijo que había que quemar todo, listo, que había que erigir solamente con eso, bueno, fue parte de la historia también. No es que le doy mi opinión, che, este no fue un buen tipo. No, en general no, pero vino y con su acto transformó muchas de las cosas también. Para bien o para mal, no importa, es un proceso. Lo mismo que a quien voy a nombrar ahora. O sea que también ayuda a la transformación. Sí, claro. ¿Sí? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, no importa. Lo cito a nivel historia y cómo también transformó esto. Con la llegada de Martín Lutero, obviamente que la Iglesia no lo quiere, ¿sí? Con la llegada de Martín Lutero, que fue un teólogo y reformador alemán, ¿sí? Que vivió en el siglo XVI, ¿sí? En siglo ya por 1600, 1700 de nuestra era, en el siglo XVI, considerado el principal líder de la Reforma protestante, ¿sí? Y la Reforma, o sea, con la llegada de Martín Lutero y la Reforma, comenzaron a formarse las primeras grietas en el monopolio de la Iglesia. Claro, ¿por qué era combatida? Porque era combatido Martín Lutero por la propia Iglesia, porque él era un sacerdote. Fue combatido porque se animó a decir algo. Pero después podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, ¿eh? Está todo bien en cuanto a él, a su manera de ver las cosas, pero que fue transformador este hombre, ¿sí? O sea, ¿por qué transformador? Porque vino a romper con ese monopolio sobre el conocimiento espiritual de lo que tenía la Biblia. ¿Por qué? Porque Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Y como ya estaba la imprenta, entonces se tradujo y se empezó a escribir y a traducir y a imprimir la Biblia en alemán. Entonces todo el mundo tenía acceso, al menos todo lo que conocía también el idioma alemán. ¿Sí? Empezó a tener ese conocimiento. Entonces ahí viene también, este hombre se animó, sí. Después, ya digo, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, no importa, ¿eh? La traducción que Lutero hizo de la Biblia al alemán fue una acción revolucionaria, claro, en ese tiempo, ¿no? No se trataba únicamente de cambiar el idioma, sino de ofrecer acceso a todos los alemanes, no a algunos, que solamente en ese tiempo sabían el latín. La tradujo. O sea, fíjense en qué siglo, ¿no? El siglo XVI, año 1600 de nuestra era. Recién se tradujo ahí. ¿Sí? O sea, se sacó del latín y tenía acceso a todo. Esa fue una declaración que desafiaba la exclusividad del clero. Claro, del clero de ese entonces, ¿no? Llevando las escrituras directamente a las manos del pueblo común, ¿sí? Eliminando intermediarios. Claro, él puso la Biblia al acceso de todos y a la interpretación y al discernimiento de todos, cosa que antes solo lo hacía la Iglesia. Entonces, claro, no convenía
a la iglesia de ese entonces. Pero tenía que aparecer, ¿sí? Porque, y tenemos que dar gracias también, porque a partir de ahí, de esa traducción, él hizo todo esto, lo que hoy tenemos la Biblia en el idioma que corresponde, ¿no? Esta iniciativa no solo rompió barreras lingüísticas, sino que simbolizó un llamado a la autodeterminación espiritual. La iglesia reaccionó ferozmente. Claro, nos están jodiendo el negocio, nos están cagando el negocio, ¿sí? Ante este desafío. O sea, reaccionó ferozmente ante este desafío. Instrumentos como la Inquisición, ¿sí?, se fortalecieron, convirtiendo las hogueras de libros y las excomuniones en herramientas frecuentes para mantener el control doctrinal. Claro, vino este tipo a revolucionar y entonces empezaron a quemar todo. Todo lo que se traducía ahí, pero no pudieron. Así distintas culturas o también en distintas situaciones o etapas de la vida mundial, ¿no? O sea, todo lo que no se hablaba en la época de la Segunda Guerra Mundial, Hitler mandaba a quemar a todos esos libros. Inclusive hay películas que hablan de eso, ¿no? Que mencionan todo eso, como que se creaban esos libros que estaban en contra de lo que se decía esa doctrina hitleriana en su momento. No es que estoy hablando en contra de Hitler, sino simplemente citando esto como modo también de historia. No estoy en contra de nada. Todo lo que está, está. Y todo lo que está bueno que esté. Y todo lo que está estuvo y tiene que estar y debe de estar, ¿sí? Y eso sería. Entonces tenemos que ver que todo lo que pasó, pasó. Y tuvo una razón para pasar. Claro, que nosotros nos da bronca o que estemos en contra de, sí, pero nosotros mismos, lo que hoy estamos en este tiempo, o tenemos esta visión o esta vivencia en tercera dimensión en esta época, también la tuvimos allá. Nosotros fuimos parte de ese proceso, ¿sí? Hay gente que puede creer en la reencarnación o otros que no, está bien, no estoy acá para obligar a nadie que crea nada, absolutamente, pero simplemente yo suelo contar experiencias que yo vivo. Porque yo también soy, digamos, tengo un título de hipnosis terapéutica y trabajo con las hipnosis también a través de las personas, ¿sí? A través de lo que puede haber una traba en hoy, pero resulta que esa traba viene de tiempos A. ¿Sí? La traba viene de otro tiempo y muchas veces esas trabas también, no voy a mencionar nombres ni nada para guardar ese respeto, pero de quien voy a hablar, quien escuche esto, porque seguramente que lo va a escuchar, sí que lo va a escuchar, va a saber de qué estoy hablando. O sea, muchas veces esas trabas vienen de situaciones vividas en una vida anterior. Y nosotros no conocemos esto. No lo sabemos porque nunca nadie nos explicó. ¿Sí? Pero por ahí esa traba que yo tenía viene de tiempos A. Y la hipnosis que hice ayer tiene que ver con eso. ¿Sí? O sea, lo que hoy me trababa también ahí. O sea, quien vino a hacer una hipnosis, que hicimos un ejercicio de hipnosis, tiene que ver con eso. O sea, esa traba que estaba ahí de un niño de 10 años, era un niño de 10 años en ese momento, situado en el año 34 de nuestra era, 1934 de nuestra era, en Alemania. Y automáticamente, cuando estábamos en ese ejercicio, dijo, estamos en un toque de queda, epa. O sea, identificó en ese guía hacia esa hipnosis dónde se situó. En Alemania, chico de 10 años, ¿sí? Y que estaba en un toque de queda y que no sabía qué estaba haciendo en la calle de una ciudad X en Alemania, pero que tenía que llegar a un hogar porque se identificaba como niño judío. Entonces, bajo ese régimen alemán que empezó, digamos, a proliferar ya en esos principios de esos años, donde la élite del nazismo empezó a florecer, obviamente, en Alemania y empezó a dominar a Alemania, ¿sí? Y entonces estábamos en un estado de sitio, sí, obviamente que estaba eso. Cuando empezó a estar esta élite, estaba eso ahí. Esa traba que vivió ahí es la que está viviendo hoy en este presente. Y muchas veces no sabemos, pueden creer o no pueden creer, y está bien que no lo crean. No importa si lo creen o no. ¿Sí? Pero digamos, así ocurre. Yo solo cuento las cosas, nada más, ¿sí? Bien, quien va a mirar va a decir, sí, che, esa soy yo. Bien. Como decía, Martín Lutero vino a romper todas estas barreras, ¿no? O sea,
que estaban solo elegidas para algunos pocos, y él lo empezó a desarrollar o a entregárselo a todo el mundo. La Iglesia reaccionó ferozmente ante este desafío. Instrumentos como la Inquisición se fortalecieron, claro. Había que convertir todo y había que atacar todo eso para que esto no siga proliferando, convirtiendo las hogueras de libros y las excomuniones en herramientas frecuentes para mantener el control doctrinal. O sea que había que meter miedo, ¿sí? No había otra forma de poder avasallar con estas cosas. Bien, sin embargo, el desafío no provenía únicamente de la Reforma, Movimientos místicos también emergieron buscando experiencias directas con lo divino. ¿Sí? O sea, empezaban a ver también otros movimientos y a seguir con la experiencia también con lo divino, apartándose de las estrictas normas eclesiásticas. O sea, las instituciones siempre hubo gente que estuvo no en contra de esa institución en sí mismo, sino buscando en sí mismo. Y no buscando a través de la institución, sino buscándose en sí mismo. Como hoy yo estoy haciendo esto, yo me tuve que apartar de ese movimiento también eclesial en su momento. Me tuve que ir de ahí, porque si no es como que iba a estar atado a esas cosas, ¿sí? A lo que ellos decían, y tenía que darle cumplimiento a eso, porque estaba dentro de esa norma. O sea, no podía correrme de ahí, o debía estar, o me corría, o me iba, o me quedaba. Entonces opté por irme, porque dije, tengo que expresar todo lo que yo siento, como lo habrá ocurrido también a Martín Lutero, ¿sí? O como origen también en el más atrás todavía, ¿no? Bien, estos grupos defendían una espiritualidad más personal, ¿ya? Esos grupos que se crearon, ¿no? Fueron al alcance fuera del alcance de las autoridades institucionales. Y en esto es que también yo traigo y cito a los cátaros, que era un grupo religioso cristiano que surgió en el sur de Francia y norte de Italia en el siglo XI. ¿Sí? Cátaro significa puro. Bien, los sabios que estudiaban la naturaleza y las místicas cristianas, como Meister Eckhart, que estuvo entre el año 1260 y 1328, que fue un teólogo y filósofo alemán, pensador e influyente de la historia del cristianismo, representaba una amenaza significativa para la estructura jerárquica de la Iglesia. Sus enseñanzas hablaban de una conexión interior con Dios. Claro, o sea, si nosotros vamos o hablamos de una conexión interior directamente con Dios, es como que estamos atentando también contra todo eso. Porque ¿quiénes somos? Si solamente la institución, por ejemplo, no quiero hablar ni estoy hablando en contra del Papa, no. Yo empecé a decir eso también, ¿no? Ahora, si el Papa es una persona como yo, o sea, sí, hizo su camino, su conocimiento, debe tener muchísimo más conocimiento de lo que en teoría tengo yo, pero, a ver, en teoría digo, porque tuvo que haber estudiado, yo sin embargo no estudié teología, ¿sí? No lo estudié, pero yo me empecé a estudiar yo mismo, o sea, y mi espíritu tiene toda la información. Todo lo que ocurrió en el universo está en mi espíritu. Todo, absolutamente todo, de cómo fue la vida, lo tiene mi espíritu. Él solamente es representante de una institución, ¿sí? Pero yo puedo decir soy el Hijo de Dios. Si yo me erigiera como el Hijo de Dios, vamos a poner así, que no soy el único, somos todos hijos de Dios, desde la creencia, de cada uno lo que crea. Si cree, como siempre digo yo, cree que el termo es el inicio de la vida, bueno, cree en el termo, no me importa a mí, no me jode, no me perturba en absoluto. Cree lo que vos quieras, ¿sí? Pero lo importante es que vos estés seguro de lo que estás creyendo. No es que te lo impusieron. No, yo lo siento, yo lo vivo, y me pongo en contacto con esta divinidad que está en mí. Porque alguien me tuvo que haber creado, alguien me pensó. ¿Sí? Alguien pensó. Y hay una frase que siempre cuento también, que el el pensador o filósofo francés en el año 1530. Que esa frase a mí me partió la cabeza cuando la escuché, ¿no? Digo me partió la cabeza porque, ¿cómo? Primero pienso y luego existo, dijo René Descartes, ese filósofo francés en el año 1530. Yo, ¿cómo? Primero pienso y luego existo.
Claro, si, a ver, si tengo que tomar lo que se emparenta también con la Biblia, Dios nos pensó a imagen y semejanza. O sea, somos a imagen y semejanza de Dios. Ah, y él dijo, primero pienso y luego existo. O sea, que claro, yo hasta que me di cuenta, por ejemplo, che, alguien pensó en esto, ¿sí? Por ejemplo, o alguien pensó en esto, por ejemplo, luego o después lo creó. Por eso el que primero pienso y luego existo, ¿sí? Y entonces yo dije en ese momento que me dio vuelta a la cabeza esa frase, cualquier cosa que esté a su alrededor, los lentes que tengo puestos, la remera que tengo puesta, o sea, el cuaderno donde estoy leyendo este texto, alguien lo tuvo que haber pensado primero. Entonces, lo que él decía era verdad. Y ahí yo dije, che, acá ya tenemos, a ver, ¿cómo se dice? Disuelto ese problema, o resuelto, mejor dicho, no disuelto, resuelto ese problema de quién está primero, el huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque el huevo es el pensamiento, la gallina es la materia. ¿Y un pensamiento de dónde viene? O nosotros, como ser, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estuvimos primero? Si se descubre, o se descubrió, mejor dicho, porque hoy también lo hablamos en todo lo que sería lo holístico, se habla mucho de eso, la ciencia empieza a aceptar también, hay muchísimas cosas que va aceptando también la ciencia, pero por ejemplo, o sea, yo estuve en el vientre de mi madre, pero a su vez yo también estuve en el vientre de mi abuela materna, del linaje materno. ¿Cómo es eso? Yo en el vientre de mi abuela. Claro, por supuesto. Che, ¿cómo es eso? ¿Cómo sería eso? Porque cuando lo expliqué por primera vez, todo el mundo me miraba, porque ahora se sabe más y ahora se habla más en las redes de todo esto. O sea, la constelaciones familiares, que por ahí escuché también con un sacerdote decía, estoy invocando esto, hay que tenga cuidado porque esto no es de Dios, se invocan espíritus y demás. También es una opinión de él. No digo que no digo que no tenga su... No quiero tampoco entrar en un debate con ese sacerdote, por ejemplo, que habló de esto, ¿no? Y hablaba de esto, y por ahí la gente obviamente que lo sigue, lo escucha y está bien. Y no digo que sea un hombre que no conoce, no, él tiene su versión y la dice, ¿sí? O es lo que cree y me parece bien que lo diga también, no está mal. Porque siempre está bueno los debates, está bueno tener otro punto de vista y creer también y verlo y estudiarlo. Pero yo, que estudio el espíritu, y que no hay ninguna institución en el mundo que hable del espíritu y que enseñe al espíritu a ver cómo lo tenemos nosotros y cómo nos conectamos a través de esto, bueno, yo lo hablo, yo lo digo. ¿Y por qué no hay ninguna institución que se hable de esto y que tenga la verdad sobre el espíritu? Aún las distintas iglesias o las distintas religiones que hay. Cada uno toma lo suyo, cada uno habla de lo suyo y su punto de vista. ¿Sí? Aunque muchos de las religiones que hay hoy se coincidan en muchas partes, pero otras que no. ¿Sí? Bueno, es la interpretación de cada uno. Y no significa, yo tengo que adherir a quien realmente lo siento como tal. ¿Sí? Y como se dice hoy, o que resuene con eso. No estoy en contra, para decir que estoy en contra de... No estoy en contra de nadie. Este sacerdote que habla dice en las constelaciones que es peligrosa. No lo sé. A ver, yo lo practiqué, hice, no lo sé, no sé constelaciones, solo participé, no es que lo practiqué, no. Practiqué en cuanto a mi participación en estas situaciones, digamos, de, de buscar y ayudar en este proceso de constelación. Y parece increíble, sí, que en una constelación uno tome el comportamiento de ese ser que se está analizando y sanando, porque para eso es la constelación familiar. Sanar ese vínculo que tenemos con nuestra madre, padre, abuelo, o de dónde viene ese comportamiento que tal vez hoy lo tengamos acá. Así como le conté recién lo de esta experiencia de la hipnosis. O sea, hay una traba que que fuimos descubriendo a sus 10 años en otra vida. En 1934 estaba en otro ser. Ese espíritu formaba parte de otro ser. Pero siguió viviendo las mismas cosas porque evidentemente tenía que sanar, tenía que atravesar esa situación. Bueno,
O sea, esa traba lo traemos. Así como nosotros venimos y yo estuve en el vientre de mi abuela materna. ¿Por qué? Y porque cuando se forma mi madre, forma también sus ovarios dentro del vientre de mi abuela. Y dentro de ese ovario estaba la esencia que me dio también la vida a mí. Entonces ya la esencia estaba ahí. Después vino. Por eso yo siempre hablo de una cosa, lo que es el origen, la mujer, o la parte femenina sería, no mujer, mujer es para el planeta, para acá, para la experimentación. Allá en el universo existe femenino y masculino, o positivo y negativo, para la creación. Entonces, vamos a simbolizar como este ovario es esto redondo que está esperando que venga el esperma y fecunde. ¿Sí? El esperma, digamos, vamos a poner así, este es el origen. Y este es el principio. Esto es lo que sería femenino y esto masculino. Así como ustedes lo ven aquí, que yo lo estoy simbolizando, esto simbolizaría también un 0 y esto un 1. Es la primera comunicación que hay, que sería el sistema binario, ceros y unos. Y con ese sistema binario se crea lo que en su momento fue el telégrafo. Ese pip, 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 ese famoso bip que se transmiten y tienen miles de interpretaciones, esos bip. ¿Sí? Y eso es una comunicación inclusive a nivel, vamos a ponerla así, pero no porque no quiero andar ahí, a nivel del lenguaje universal. Y no dije terrenal, dije universal. Universo, dije, de universal, de universo. Che, ¿hay otras vidas en otro planeta? Claro. Si no, estaríamos acá nosotros. Pero no importa. O sea, esto ocurre en todas las razas del mundo, del universo, mejor dicho, no solamente de este mundo, no, del universo, del universo en su todo. ¿Existe esto? Sí. Este es el principio, este es el origen y este es el principio. Una cosa es el principio, sí, también, no es que quiero inclusionar, pero para eso lo doy a modo de ejemplo. La primera carta del tarot, yo siempre creí que era el 1, como todo el mundo, pero resulta que es el 0. ¿Sí? Entonces es el origen. Y luego viene el principio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Este principio. Femenino, masculino. Ovario o vagina, pene. ¿Sí? Mujer, hombre. Entonces, es el principio. Por ejemplo, ¿no? Este. Y este es el origen. Aquí está la vida. Para que este principio la fecunde. O sea, que esa vida que está ahí, está latente. Entonces, la vida esta es la que piensa, la que está acá dentro de este ovario, es la que emite la frecuencia para buscar al principio que venga a fecundarla. ¿Por qué es femenino? Porque atrae al hombre. En este caso y en la parte terrenal lo digo. Por eso lo femenino es atractivo, porque atrae. El que está acá dentro, que era en su momento yo como una esencia, emití una frecuencia, pensé, emití la frecuencia para llamar a este principio y que venga a fecundar. Entonces cada uno de nosotros elige a su madre y a su padre, elige porque ya estoy ahí adentro. Pero hice el llamado para que venga este principio que sería el hombre, a fecundar este ovario para que dé lugar a mi vida, para mi propósito. Pero quien gesta esto es uno mismo. O sea que nosotros tenemos el poder de la vida en sí mismo. No el nuestros padres, no. Yo me convertí después en una vía para ayudar a que vengan mis hijos. Para que cada uno, el espíritu de mis hijos, haga lo que tenga que hacer en su propósito de vida. ¿Sí? Así funciona todo. Pero no lo sabemos esto, nunca nadie nos explica. Bien, tomando estas cosas como
que también representaban, como Meister Eckhart, ¿no? Que era un teólogo y filósofo alemán, también pensador influyente en la historia del cristianismo, representaba una amenaza significativa para las estructuras jerárquicas de la Iglesia. Sus enseñanzas hablaban de una conexión interior con Dios, de encontrar lo divino en lo cotidiano y de evitar la necesidad de mediadores institucionales. Claro, ya no es que tenemos que ir a la iglesia a encontrarnos con Dios. No, Dios nos encontramos en todo momento, aquel que crea en Dios o lo que crea. Repito esto. O sea, la respuesta de la iglesia fue brutal. Claro, no convenía esto. Sí, como tampoco conviene lo que yo estoy diciendo. Pero lo tengo que decir igual, o sea, lo tengo que decir, sí, yo no tengo miedo hoy de decirlo. ¿Sí? Hoy se los digo también a ustedes. Se transmitan esto. De esto se basa la psicología espiritual. El conocimiento de tu ser, de tu propio ser. Una vez que conocemos nuestro propio ser, ya se solucionan todos los problemas. No existe el problema ya. ¿Sí? Solo se vive y se experimenta. ¿Sí? Bien. Entonces, la respuesta de la iglesia fue brutal. Etiquetaron a muchos de estos movimientos como heréticos y los persiguieron a todos sus miembros, ¿no? Y destruyeron o escondieron sus escritos. Claro, estos escritos que tengo yo en algún punto, si sigue así, esto sigue así, seguramente que también lo van a esconder o lo van a quemar, no lo sé, no tengo idea. Yo solo lo escribí, yo solo lo pasé y hoy lo estoy diciendo, ¿no? Se lo estoy transmitiendo a todos ustedes. De ahí viene la psicología espiritual, el reconocimiento de uno mismo, el saber qué cuerpo, cómo está formado este ser. ¿Sí? Vemos la materia, pero también dentro tiene la esencia divina y la esencia emocional o el cuerpo álmico. ¿Sí? Bien, y escondieron sus escritos y era un esfuerzo sistemático para mantener el monopolio espiritual. No podía trascender, no podía salirse de esa estructura, porque si no perdíamos el poder en sí mismo, ¿no? El control eclesiástico no se limitaba a la religión, a buscar también la educación y el saber en general. O sea, se metían en todos lados, ¿sí? Porque había que dominar todo. Durante la Edad Media la Iglesia no solo tenía autoridad sobre las escrituras, sino que monopolizaba la filosofía, la ciencia y las enseñanzas también. Los monasterios, como centros de aprendizaje, decidían qué conocimiento podían preservarse, o sea, que ya nos empezaron a guardar ese conocimiento, ya no los daban. ¿Y cuáles eran digamos que podían preservarse y cuáles eran los condenados al olvido, o sea, los que no podían tener acceso? O sea, hay mucha información que se nos ocultó, ¿sí? Las ideas que hasta el día de hoy persisten, las ideas que contradecían la doctrina oficial eran suprimidas y quienes se atrevían a desafiar la ortodoxia se enfrentaban, o sea, a esa ortodoxia, se enfrentaban a las consecuencias devastadoras. Por ejemplo, ¿no? Los casos como Galileo Galilei, por ejemplo, ¿sí? Y de Giordano Bruno también. Por ejemplo, que fueron dos figuras destacadas en la historia de la ciencia y la filosofía, allá por los siglos XVI y XVII. Son ejemplos icónicos de este control. Galileo, condenado por su apoyo a la teoría de la heliocéntrica, sostiene que la Tierra y los otros planetas giran alrededor del Sol. O sea, fueron condenados por eso. Ellos tenían su teoría, porque era una teoría, no tenían elementos probatorios, pero ellos lo teorizaban y daban explicaciones también. Como yo doy explicaciones sobre el espíritu. Entonces, ¿quién soy yo si no soy un sacerdote para dar, como si solamente la iglesia eclesiástica? Porque me lo han dicho también, ¿qué sacerdote a mí me guía en esta vida? No, ninguno, si ninguno sabe de lo que yo siento y cómo vivo el espíritu. Ninguno lo sabe. Como yo viví esta experiencia o esta, sí, digo bien, experiencia, digamos, del despertar espiritual, que viene toda la información y me parece que se abre una puerta y pasa toda la información que yo tenía guardada. Y ahí comienzo yo a hablar de cosas que nunca leí en un solo libro, no existe ningún libro, está en nosotros. Por eso digo y hablo que la Biblia, nosotros, como digo, libro sabio, nosotros somos la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hablar de eso y escribieron sobre eso nosotros también.
desde Él se pudo poner las cosas en palabras, pero nosotros somos y tenemos ese conocimiento adentro. Entonces tenemos la Biblia o el Corán o como quieran llamarle, cada uno desde su religión y de su lugar. Lo tenemos claro, como libro sabio digo, ¿no? Sí, lo tenemos, claro que sí que lo tenemos. Obviamente, todo ese conocimiento está en nosotros. No tenemos que esperar que venga de afuera. Así como esperamos que venga de afuera, así esperamos que venga un hombre o una mujer a salvarnos porque creemos que eso es la felicidad. No. Che, pero entonces esto impacta en nuestra psiquis. Claro, claro. Entonces nos hacemos dependientes de. Somos dependientes, ¿sí? Hay gente que las parejas se mueren, uno de los dos se muere y el otro al poco tiempo se muere también. ¿Por qué? Porque era un dependiente emocional o una dependiente emocional, depende del género. Pero me ha ocurrido en muchos casos de trabajar con personas o tener pacientes de personas que su esposo o su esposa ha muerto recién y después al tiempo se murieron porque decían no puedo vivir sin ella o sin él. Epa, che, pero tu vida es tu vida. O sea, ¿qué tiene que ver el otro? Dale gracias, obviamente el sentir, vamos a sentir la pérdida del otro, porque las tres cosas más estresantes que vive un ser humano, en cuanto siempre tiene que ver con el desprendimiento, o sea, una muerte, una mudanza, una separación, por ejemplo. ¿Y eso de qué se trata? De desprender. Entonces son las tres cosas más estresantes que vive uno. Son cosas que nos cuesta muchísimo separarnos, o muchísimo liberarnos de eso. El que se separa, por ejemplo, situaciones que me han tocado vivir como terapeuta en pacientes que se han separado y que hasta el día de hoy siguen, después de 2 o 3 o 4 o 5 años de estar separados, siguen viviendo pensando en el otro y no formaron más una pareja. Porque estaban arraigados al otro pensando que la felicidad estaba en el otro, en la separación o en la muerte, también porque me tocó trabajar con una persona de casi 60 años, que su esposo había fallecido y ella no tenía 60 todavía, y al poquito tiempo murió. Era una mujer sana, murió, porque no podía vivir si no tenía el otro. Bien, así ocurre, entonces nos hacen perder esta situación de creer que solamente esto, o sea, a ver, no sé si soy claro en esto, pero trato de ser lo más claro para ustedes, chicas. A ver, o sea, esta situación impacta en nuestros procesos psicológicos. Esto, que a través de los tiempos se dijeron que la iglesia era así, que te había que tomar como que era la única verdad, claro, parece que yo no tengo autoridad, no puedo pensar en mí. Entonces yo estoy en pareja creyendo que el otro es mi salvador. No. Soy tan como el otro, o sea, y compartimos solo la vida, no vamos hacia la carencia. O sea, estoy con alguien porque soy carente, pero nunca reconozco eso que soy carente. Creo que eso es amor. No, siempre le digo lo mismo. Che, mirá que vos le estás poniendo el nombre de amor a una carencia. ¿Sí? Porque ¿cómo vos no vas a poder arreglártela solo? ¿Cómo vos no tenés capacidad para vivir tu vida solo? Que decidas vivir en una pareja y formar una pareja que es lindo y compartir la vida, claro que sí. Claro que sí. Pero eso no significa que yo sea dependiente del otro y que el otro sea realmente mi felicidad. No. O que el otro tiene que estar al lado mío y que me tiene que decir la hora, los segundos, que sale, que entra, que se cambia de ropa. No. No, eso no es la vida. Eso es manipulación. No es la vida eso. O sea, eso es dependencia del otro. Yo estoy fijándome en la vida del otro, de mi pareja, y no me estoy fijando en la mía. ¿Sí? Y esto lleva y trae muchos problemas, ¿no? Pero volviendo al tema de Galileo Galilei, que pensaban de una manera, como Giordano Bruno, ¿sí? Pensaban que tenían que ver con eso. Son ejemplos icónicos de este control. Galileo condenado por su apoyo a la teoría de heliocéntrica que sostenía que la Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol. Bruno, ejecutado por sus ideas cosmológicas y teológicas. ¡Ejecutado! O sea, pensaban distinto, había que matar. O sea, ejecutado. Representan cómo la Iglesia ejercía su poder sobre la libertad intelectual. Esto no es hablar en contra de la Iglesia, es simplemente relatar una partecita de la historia nada más, de qué pasó con estos pensadores o esta gente que era así. Podían estar equivocados, podía decir que no, pero ¿por qué lo ejecutaron? ¿Por qué no? Ellos nos plantearon su criterio y dijeron, che, ustedes están equivocados. Pero no, lo ejecutaron.
Entonces quiere decir que decían la verdad. ¿Sí? Bien. Representan cómo la Iglesia ejercía su poder sobre la libertad intelectual. Este dominio quedó institucionalizado a través del Index Librorum Prohibitorum. Está dicho en latín, ¿no? Al menos en mi latín. Índice de libros prohibidos significa el Index Librorum Prohibitorum. Índice de libros prohibidos. Fue una lista de libros que la Iglesia Católica consideraba heréticos, blasfemos o inmorales. Se lo llamaba así, ese índice, esa lista, ¿no? Que reguló durante 400 años, lo que los católicos podían leer. O sea, si estaba dentro de ese Index Librorum Prohibitorum, los católicos no lo podían leer, no podían tener acceso. O sea, ellos decían que los libros a los cuales tenemos acceso. Así ocurre con inclusive las enseñanzas de hoy. No estoy en contra de ningún maestro, por favor. ¿Sí? Pero, porque está eso, o sea, si vamos ahí tenemos que transmitir eso. No podemos hacer otra cosa. Bien, yo desde este lugar sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque soy un ser libre. Pienso y entonces empecé a decir y a transmitir todo esto que sé. Bien. Durante estos 4 siglos que los católicos podían leer o no podían leer. Este índice no solo censuraba textos teológicos, sino también obras científicas, filosóficas y políticas. O sea, como lo que decía Galileo Galilei y lo que decía Giordano Bruno. ¿Sí? El objetivo era claro, limitar la información y proteger la narrativa oficial de la Iglesia y gobiernos que también de ese tiempo, ¿no? Lo hacía la Iglesia en ese tiempo, pero también los gobiernos empezaron a hacerlo. El Renacimiento marcó un punto de inflexión. O sea, por eso cada parte de la historia es importante. ¿Sí? No es que están ahí de casualidad o por esto o por lo otro, no. El auge de la razón, la ciencia y el individualismo en los siglos XVII y XVIII debilitó la influencia intelectual de la Iglesia. El conocimiento comenzó a expandirse más allá de los muros de los monasterios y catedrales. O sea, empezó a proliferar, empezó a salir eso hacia afuera y no quedarse encerrado solamente para una élite, sino que había que expresar. Por eso yo también hago esto, y expreso esto, por eso también la costosidad que tiene. No todo el mundo viene, no todo el mundo, si yo abro, que de hecho estoy dando un curso en Buenos Aires, que ahora lo estamos ya cerrando, ya llegando a este final, y solo son 4 alumnos que vinieron. Porque no es para todos, no. Porque la gente no lo interpreta, no sabe cómo es esto. Pero una vez que entraron y estos 4 valientes que así lo hicieron, hoy están llegando a este final donde dicen, che, pero esto, wow, qué bueno, o sea, qué bueno. ¿Cómo te abre la cabeza? ¿Cómo realmente? Bueno, es lo que intento hacer, pero no todo el mundo lo puede ver, ni esto. Bueno, lo hicieron, eran para estos 4, listo. Se le da a estos 4 como a lo que ustedes también están aquí hoy presentes y decidieron también hacer este proceso. O sea, al menos me están ayudando también a mí para ver cómo es esto, cómo interpretan, qué es lo que viene y qué es lo que encuentran en su interior, qué es lo fundamental. Empiezan a tener conocimiento porque empezamos a pasar con estos textos o este conocimiento de esta psicología espiritual, donde tenemos que profundizar esto. No, tenemos que sacar lo mejor que tenemos de nosotros, de cada uno. Cada uno tiene su propio conocimiento. Cada una de ustedes tiene su conocimiento. Revisen eso, no se queden ahí. Y cuando yo los digo, porque se los digo, vos tenés conocimiento de esto, vos tenés capacidades para lo otro, porque me estoy conectando con su espíritu. Y sé lo que tiene, pero no se lo puedo decir, lo tiene que descubrir cada persona. Yo solo le tengo que decir cómo está conformado y cómo viene el mensaje, cómo es transmitido, pero el otro lo tiene que ir descubriendo. Pero al tener situaciones emocionales muy arraigadas en nuestra vida, no nos deja ver a ese espíritu, no nos deja reconocer a ese espíritu. Y si viene el espíritu le voy a tener miedo porque inconscientemente sé que tengo que tener una misión de vida. Y tengo una visión, un propósito de vida, realmente. ¿Sí? Nosotros podemos decir también, o a veces se confunde, para que la gente también entienda, una cosa es el proyecto de vida que es en la sociedad. El proyecto es en la sociedad que se puede cumplir o no. El propósito se va a cumplir sí o sí. En esta vida o en la vida que te toque vivir.
Porque la vida realmente no es para acomplejarlos a ustedes o para hacerle la cosa difícil. La vida es una sola. ¿Cómo? No, no, sí, la vida es Por eso, a ver, Jesús qué dijo en su momento, allá cuando le iban a crucificar, el templo que ustedes van a derribar, yo lo voy a levantar en 3 días, dijo. Claro, pero nadie entendió qué era eso, el templo. El templo es esto, nuestro propio cuerpo, pero no la materia en sí mismo, sino lo que está dentro de ella, que da impulso a esa materia, que da vida a esa materia, que le da sentido a la materia a través del contacto, siento a través de mi piel, pero ese sentir es la conexión que hace el espíritu. ¿Sí? O sea, es el espíritu. Entonces el espíritu nunca muere, no hay nada que lo pueda atacar, no hay nada que lo pueda extinguir al espíritu. Todo ser vivo que habita en este universo, todo ser vivo que habita en este universo tiene espíritu. El universo en sí mismo tiene espíritu. ¿Por qué? Porque es un universo vivo. Por ende, el planeta Tierra es un planeta vivo. ¿Tiene espíritu? Claro, tiene su propio espíritu, sí. Las piedras que parecen inertes tienen espíritu, pero porque tiene el planeta espíritu. ¿Sí? Entonces, todos tienen vida, todos tienen con una función, todos están puestos ahí por alguna razón que nosotros desconocemos, porque ese conocimiento va más allá, o al menos yo no lo conozco, y hay gente que sí entiende, interpreta o siente las vibraciones de la tierra, o siente las vibraciones de las piedras, ¿sí? O sea, cada uno tenemos una misión. A mí me tocó revelar a ustedes a través de esto de la psicología espiritual, a través de todas estas cosas y estas enseñanzas y demás, para que entiendan el ser, para que interpretemos nuestro ser. A mí me toca esta misión, a otro les tocará otra misión. ¿Sí? O sea, hay gente también de mucho trabajo, de mucho conocimiento, que yo lo suelo nombrar, o sea, a Matías de Stefano, un chico brillante realmente, que viene a abrir las llaves de la conectividad, de la información que viene del universo y que entra a la Tierra. O sea, él tiene esa capacidad de abrir esas llaves que puedan estar trabadas, como nosotros, estos famosos ruedas de energía llamados chakras, o que le decimos chakras, que significa rueda de energía, que tenemos en nuestro cuerpo, también lo tiene el planeta. Y Matías de Stefano viene a trabajar con eso, y viene a interpretar eso, y viene a decir eso. O sea, él desde su lugar también tiene su misión, y lo hace. Y está bien, claro, y así cada uno de nosotros. A mí me toca esta misión. Me fue dado todo este conocimiento para hablar desde el ser, reconocer el ser, reconocernos que hay un ser en nosotros. Y de ahí se acaban todas las cosas, se acaban los problemas de salud. Por ejemplo, como decía Hammer, que él lo descubre, y fue, digamos, atacado, avasallado porque le sacaron los títulos. Entonces él no pudo ejercer, digamos, la medicina, pero sí pudo hablar de la medicina germánica. Y le tuvo que poner ese nombre. ¿Y qué decía él? Que uno se puede autosanar, y por eso crea esa línea de biodecodificación, de codificar la vida, para interpretarla y saber que nosotros tenemos ese poder inmenso en nosotros que podemos realmente trascender en nuestra propia vida. ¿Sí? Cada uno viene con una misión. A mí me toca esta. ¿Sí? O sea, ese conocimiento, como decía, que empezó a expandirse más allá de los muros de los monasterios y catedrales, alcanzando a un público más amplio. Las escrituras se tradujeron a numerosos idiomas, poniendo al alcance de la población en general, lo que antes era solamente para una élite, ¿sí? Ahora empezó a expandirse. Ese Lutero hizo ese gran desastre para la iglesia cuando empezó a traducirlo para el alemán. Ahí ya empezó todo esto, ¿no? Este acceso directo a la Biblia desafiaba la exclusividad eclesiástica, permitiendo que las personas interpretaran los textos por sí mismos. O sea, que cada uno leía y le daba su propio discernimiento a esa escritura. Entonces ahí empezó, digamos, como esta cosa más abierta, más accesible a toda y al hombre común, digamos, ¿no? Así como una cosa genérica. Así que bueno, bien, por acá vamos a dar finalizado esta clase número 5,
Y ahora vamos a pasar también, le voy a grabar la clase 6. Así que, bueno, cerrar esta clase 5. Vamos ahora a pasar el otro, así que después se lo voy a elevar a todos para que cada uno de ustedes lo tenga. Y también los textos, los PDF, algunos casos PDF, otros casos del texto directo, para que lo vayan también leyendo y lo vayan profundizando también, y interpretando y saber que ustedes tengan conocimiento de dónde viene esto de la psicología espiritual. Así que, chicas, nos vemos en el próximo, la clase 6 vendría a ser, ¿sí? Nos vemos ahí. Chao.